Bienvenidos al canal Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Español cuarto grado, bloque 5. Práctica social del lenguaje 13. Conocer datos biográficos de un autor de la literatura infantil o juvenil. El propósito de esta práctica social del lenguaje es que identifiques datos biográficos de un autor de tu interés y leas parte de su obra, lo cual te servirá para escribir su biografía y compartirla con la comunidad escolar. Páginas 133 a 142. Gracias por ser parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso. Gracias por visualizar nuestro contenido. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Comencemos. Iniciamos con la práctica social del lenguaje 13. Conocer datos biográficos de un autor de la literatura infantil o juvenil. Lo que conozco. En grupo comenten cuál es el título de su cuento preferido y anótenlo en el pizarrón. Los tres cerditos, Caperucita Roja, El patito feo. Revisen la lista de títulos que han escrito y contesten. ¿Cómo se llama el autor de cada cuento? Los tres cerditos, su autor es Yuki Komari. De Caperucita Roja, su autor es Charles Perrault. El autor del patito feo, Hans Christian Andersen. ¿De qué nacionalidad es? Los tres cerditos, Yuki Komari, nacionalidad japonesa. Caperucita Roja, Charles Perrault, nacionalidad francés. El patito feo, Hans Christian Andersen, danés. ¿Qué les gustaría saber de su vida? ¿En qué se inspiraban para escribir sus obras? Elijan un autor para que busquen y lean algunos de sus textos. Pueden investigar en la biblioteca del salón o en algunos sitios de internet. Visualicemos algunos títulos. Andersen escribió aproximadamente 178 cuentos. Algunos son los siguientes: El yesquero, La princesa y el guisante, Pulgarcita, La sirenita, El traje nuevo del emperador, Los cisnes salvajes, El soldadito de plomo y El cofre volador. Estos solamente son algunos ejemplos. Continuamos. Leamos cuentos infantiles. En grupo lean en voz alta por turnos el siguiente cuento. Vamos a leer el cuento. El enano saltarín, Rumpelstiltskin. Cuentan que en un tiempo muy lejano, el rey decidió pasear por sus dominios, que incluían una pequeña aldea en la que vivía un molinero junto con su bella hija. Al interesarse el rey por ella, el molinero mintió para darse importancia. Además de bonita, es capaz de convertir la paja en oro, hilándola con una rueca. El rey, francamente contento con dicha cualidad de la muchacha, no lo dudó un instante y la llevó con él a palacio. Una vez en el castillo, el rey ordenó que condujesen a la hija del molinero a una habitación repleta de paja, donde había también una rueca. Tienes hasta el alba para demostrarme que tu padre decía la verdad y convertir esta paja en oro. De lo contrario, serás desterrada. La pobre niña lloró desconsolada, pero he aquí que apareció un estrafalario enano que le ofreció hilar la paja en oro a cambio de su collar. La hija del molinero le entregó la joya, y sis, sas, el enano hilaba la paja que se iba convirtiendo en oro en las canillas, hasta que no quedó ni una brizna de paja y la habitación refulgía por el oro. Cuando el rey vio la proeza, guiado por la avaricia, espetó: «Veremos si puedes hacer lo mismo en esta habitación», y le señaló una estancia más grande y más repleta de paja que la del día anterior. La muchacha estaba desesperada, pues creía imposible cumplir la tarea, pero como el día anterior apareció el enano saltarín, «¿Qué me das si hilo la paja para convertirla en oro?», preguntó al hacerse visible. «Solo tengo esta sortija», dijo la doncella, tendiéndole el anillo. «Empecemos pues», respondió el enano. Y sis, sas, toda la paja se convirtió en oro hilado. Pero la codicia del rey no tenía fin,
y cuando comprobó que se habían cumplido sus órdenes, anunció: «Repetirás la hazaña una vez más. Si lo consigues, te haré mi esposa». Pues pensaba que, a pesar de ser hija de un molinero, nunca encontraría mujer con dote mejor. Una noche más lloró la muchacha y de nuevo apareció el grotesco enano. «¿Qué me darás a cambio de solucionar tu problema?», preguntó, saltando a la chica. «No tengo más joyas que ofrecerte». Y, pensando que esta vez estaba perdida, gimió desconsolada. «Bien, en ese caso me darás tu primer hijo», demandó el enanillo. Aceptó la muchacha. «¿Quién sabe cómo irán las cosas en el futuro?», dijo para sus adentros. Y como ya había ocurrido antes, la paja se iba convirtiendo en oro a medida que el extraño ser la hilaba. Cuando el rey entró en la habitación, sus ojos brillaron más aún que el oro que estaba contemplando, y convocó a sus súbditos para la celebración de los esponsales. Vivieron ambos felices y al cabo de un año tuvieron un precioso retoño. La ahora reina había olvidado el incidente con la rueca, la paja, el oro y el enano, y por eso se asustó enormemente cuando una noche apareció el duende saltarín reclamando su recompensa. «Por favor, enano, por favor, ahora poseo riqueza, te daré todo lo que quieras». «¿Cómo puedes comprar el valor de una vida con algo material? Quiero a tu hijo», exigió el desaliñado enano. Pero tanto rogó y suplicó la mujer que conmovió al enano. «Tienes 3 días para averiguar cuál es mi nombre. Si lo aciertas, dejaré que te quedes con el niño». Por más que pensó y se devanó los sesos la molinerita para buscar el nombre del enano, nunca acertaba la respuesta correcta. Al tercer día envió a sus exploradores a buscar nombres diferentes por todos los confines del mundo. De vuelta, uno de ellos contó la anécdota de un duende al que había visto saltar a la puerta de una pequeña cabaña cantando: «Hoy tomo vino y mañana cerveza, después al niño sin falta traerán. Nunca se rompan o no la cabeza, el nombre Rumpelstiltskin adivinarán». Cuando volvió el enano la tercera noche y preguntó su propio nombre a la reina, ésta le contestó: «Te llamas Rumpelstiltskin». «No puede ser», gritó él, «no lo puedes saber, te lo ha dicho el diablo». Y tan grande fue su enfado que dio una patada en el suelo que le dejó la pierna enterrada hasta la mitad, y cuando intentó sacarla, el enano se partió por la mitad. Fuente: Hermanos Grimm, disponible en www.grimmhistories.com/Grimm cuentos. Continuamos. Después de leer el texto respondan: ¿quién es el autor del cuento? Los hermanos Grimm. ¿Quiénes son los personajes? El rey, un enano, un molinero y su hija. ¿Cuál es la trama? El cuento es sobre un molinero que le dijo al rey que su hija podía convertir la paja en oro para que el rey se casara con ella, pero eso no era cierto. La hija no sabía qué hacer para complacer al rey y estaba muy preocupada. De pronto se le apareció un enano que le dijo que él podía convertir la paja en oro a cambio de joyas. La molinerita aceptó, pero cuando ella ya no tenía más joyas que darle, el enano le dijo que tendría que darle su primer hijo. Cuando nació el hijo de la molinerita, ella no quería entregárselo y le pidió al enano que tuviera compasión. El enano le dijo que si ella lograba adivinar su nombre, él no se llevaría a su hijo. ¿Cuál es el desenlace? Él la sentenció. Tenía 3 días para averiguar su nombre. Ella mandó a un equipo de exploradores a averiguar el nombre y cuando el enano regresó, la molinerita logró adivinar el nombre del enano y quedarse con su hijo. El enano se partió en 2 porque del enojo dio una patada tan fuerte que se le atoró la pierna en el piso. ¿En qué escenarios o ambientes se desarrolla la historia? En una pequeña aldea, en la casa de un molinero y en el palacio de un rey. Organicen equipos y cada uno lea el siguiente cuento. Leamos el cuento siguiente. El rey rana o Enrique el Férreo. En aquellos remotos tiempos en que bastaba desear una cosa para tenerla, vivía un rey que tenía unas hijas lindísimas,
especialmente la menor, la cual era tan hermosa que hasta el sol, que tantas cosas había visto, se maravillaba cada vez que sus rayos se posaban en el rostro de la muchacha. Junto al palacio real extendíase un bosque grande y oscuro, y en él, bajo un viejo tilo, fluía un manantial. En las horas de más calor la princesita solía ir al bosque y sentarse a la orilla de la fuente. Cuando se aburría poníase a jugar con una pelota de oro, arrojándola al aire y recogiéndola con la mano al caer. Era su juguete favorito. Ocurrió una vez que la pelota, en lugar de caer en la manita que la niña tenía levantada, hízolo en el suelo, y rodando fue a parar dentro del agua. La princesita la guió con la mirada. La siguió con la mirada, pero la pelota desapareció, pues el manantial era tan profundo, que no se podía ver su fondo. La niña se echó a llorar, y lo hacía cada vez más fuerte sin poder consolarse, cuando en medio de sus lamentaciones oyó una voz que decía: «¿Qué te ocurre, princesita? Lloras como para ablandar las piedras». La niña miró en torno suyo buscando la procedencia de aquella voz, y descubrió una rana que asomaba su gruesa y fea cabezota por la superficie del agua. «Ah, eres tú, viejo chapoteador», dijo, «pues lloro por mi pelota de oro, que se me cayó en la fuente». «Cálmate y no llores más», replicó la rana, «yo puedo arreglarlo». «Pero, ¿qué me darás si te devuelvo tu juguete?» «Lo que quieras, mi buena rana», respondió la niña, «mis vestidos, mis perlas y mis piedras preciosas, hasta la corona de oro que llevo». Mas la rana contestó: «No me interesan tus vestidos, ni tus perlas y piedras preciosas, ni tu corona de oro, pero si estás dispuesta a quererme, si me aceptas por tu amiga y compañera de juegos, si dejas que me siente a la mesa a tu lado, y coma de tu platito de oro y beba de tu vasito, y duerma en tu camita, si me prometes todo esto, bajaré al fondo y te traeré la pelota de oro». «Oh, sí», exclamó ella, «te prometo cuanto quieras con tal que me devuelvas la pelota». Mas pensaba para sus adentros: «¿Qué tonterías se le ocurren a este animalejo? Tiene que estarse en el agua con sus semejantes. Croa que te croa. ¿Cómo puedes ser compañera de las personas?». Obtenida la promesa, la rana se zambulló en el agua, y al poco rato volvió a salir, nadando a grandes zancadas con la pelota en la boca. Soltóla en la hierba, y la princesita, loca de alegría al ver nuevamente su hermoso juguete, lo recogió y echó a correr con él. «¡Aguarda, aguarda!», gritóle la rana, «llévame contigo, no puedo alcanzarte, no puedo correr tanto como tú». Pero de nada le sirvió desgañitarse y gritar «cro, cro», con todas sus fuerzas. La niña, sin atender a sus gritos, seguía corriendo hacia el palacio, y no tardó en olvidarse de la pobre rana, la cual no tuvo más remedio que volver a zambullirse en su charca. Al día siguiente, estando la princesita a la mesa junto con el rey y todos los cortesanos, comiendo en su platito de oro, he aquí que plis, plas, se oyó que algo subía fatigosamente las escaleras de mármol del palacio, y una vez arriba llamaba a la puerta: «Princesita, la menor de las princesitas, ábreme». Ella corrió a la puerta para ver quién llamaba, y al abrir, encontrarse con la rana allí plantada. Cerró de un portazo y volvióse a la mesa, llena de zozobra. Al observar el rey cómo le latía el corazón, le dijo: «Hija mía, ¿de qué tienes miedo? ¿Acaso hay a la puerta algún gigante que quiere llevarte?». «No», respondió ella, «no es un gigante, sino una rana asquerosa». «¿Y qué quiere de ti esa rana?». «Ay, padre querido, ayer estaba en el bosque jugando junto a la fuente, y se me cayó al agua la pelota de oro, y mientras yo lloraba la rana me la trajo. Yo le prometí, pues me lo exigió, que sería mi compañera, pero jamás pensé que pudiese alejarse de su charca. Ahora está ahí afuera y quiere entrar». Entretanto llamaron por segunda vez, y se oyó una voz que decía: «Princesita, la más niña, ábreme. ¿No sabes lo que ayer me dijiste? Junto a la fresca fuente, princesita, la más niña, ábreme». Dijo entonces el rey: «Lo que prometiste debes cumplirlo. Ve y ábrele la puerta».
La niña fue a abrir y la rana saltó dentro y la siguió hasta su silla. Al sentarse la princesa, la rana se plantó ante sus pies y le gritó: «Súbeme a tu sillita». La princesita vacilaba, pero el rey le ordenó que lo hiciese. De la silla el animalito quiso pasar a la mesa, y ya acomodado en ella dijo: «Ahora acércame tu platito de oro para que podamos comer juntas». La niña la complació, pero veíase a las claras que obedecía a regañadientes. La rana engullía muy a gusto, mientras a la princesa se le atragantaban todos los bocados. Finalmente dijo la bestezuela: «Ay, estoy ahita y me siento cansada. Llévame a tu cuartito y arregla tu camita de seda. Dormiremos juntas». La princesita se echó a llorar. Le repugnaba aquel bicho frío, que ni siquiera se atrevía a tocar. Y he aquí que ahora se empeñaba en dormir en su cama. Pero el rey enojado le dijo: «No debes despreciar a quien te ayudó cuando te encontrabas necesitada». Cogióla pues con 2 dedos, llevóla arriba y la depositó en un rincón. Mas cuando ya se había acostado, acercóse la rana a saltitos y exclamó: «Estoy cansada y quiero dormir tan bien como tú. Con que súbeme a tu cama, o se lo diré a tu padre». A la princesita se le acabó la paciencia. Cogió a la rana del suelo y con toda su fuerza la arrojó contra la pared. «Ahora descansarás, asquerosa». Pero en cuanto la rana cayó al suelo, dejó de ser rana y convirtióse en un príncipe, un apuesto príncipe de bellos ojos y dulce mirada. Y el rey lo aceptó como compañero y esposo de su hija. Contóle entonces de una bruja malvada, que una bruja malvada lo había encantado, y que nadie sino ella podía desencantarlo y sacarlo de la charca. Díjole que al día siguiente se marcharían a su reino. Durmiéronse y a la mañana, al despertarlos el sol, llegó una carroza tirada por 8 caballos blancos, adornados con penachos de blancas plumas de avestruz y cadenas de oro. Detrás iba de pie el criado del joven rey, el fiel Enrique. Este leal servidor había sentido tal pena al ver a su señor transformado en rana, que se mandó colocar 3 aros de hierro en torno al corazón para evitar que le estallase de dolor y de tristeza. La carroza debía conducir al joven rey a su reino. El fiel Enrique acomodó en ella la pareja y volvió a montar en el pescante posterior. No cabía en sí de gozo por la liberación de su señor. Cuando ya habían recorrido una parte del camino, oyó el príncipe un estallido a su espalda, como si algo se rompiese. Volviéndose dijo: «Enrique, que el coche estalla». «No, no es el coche lo que falla, es un aro de mi corazón, que ha estado lleno de aflicción mientras viviste en la fontana convertido en rana». Por segunda y tercera vez oyóse aquel chasquido durante el camino, y siempre creyó el príncipe que la carroza se rompía, pero no eran sino los aros que saltaban del corazón del fiel Enrique al ver a su amo redimido y feliz. Fuente: Hermanos Grimm, disponible en www.grimmhistories.com/es/Grimm Cuentos. Continuamos. Analicemos cuentos. En grupo cada equipo responda. ¿Quién es el autor del cuento? Los hermanos Grimm. ¿Quiénes son los personajes? Una princesita, un rey, una rana, un príncipe y un criado. ¿Cuál es la trama? Una princesita estaba jugando con su pelota y se le cayó al agua. De pronto apareció una rana y le ofreció sacar la pelota del agua si la princesa aceptaba ser su amiga y llevarla a vivir con ella. La rana sacó la pelota, pero la princesa se fue porque no quería cumplir lo que prometió. ¿Cuál es el desenlace? Enrique tenía aros de hierro en el corazón. El primero le estalló por la tristeza que le provocó ver al príncipe convertido en rana por una bruja. Después le estalló el último aro, pero por la felicidad de ver a su amo convertido nuevamente en príncipe. ¿En qué escenario o ambiente se desarrolla la historia? En un castillo, en el palacio del rey, en un manantial, en el comedor del palacio, en la habitación de la hija del rey y en el bosque. En equipos revisen los cuentos que llevaron al salón y analicen sus características, incluyendo el nombre del autor,
Para identificar sus similitudes y diferencias, organicen la información en una tabla similar a la siguiente. Léanla y en la suya agreguen la información y los ejemplos que consideren que hagan falta. Visualicemos la tabla. Este es el ejemplo. En la tabla contamos con título del cuento, autor, personajes, trama y desenlace. El cuento, primer cuento o el primer título del cuento, El enano saltarín, Rumpelstiltskin, autor los hermanos Grimm, personajes, rey, molinero, hija del molinero, reina, enano, Rumpelstiltskin, trama, la hija de un molinero es obligada a hilar paja y convertirla en hilo de oro, por lo que recibe la ayuda de un enano, que en la tercera ocasión le pide a cambio a su primer hijo. Desenlace, la reina descubre el nombre del enano. Siguiente título del cuento, El rey rana o Enrique el Férreo. Autor los hermanos Grimm. Personajes, rey, princesa, rana, que es el joven príncipe, Enrique, el criado del joven. Trama, la princesa pierde su pelota de oro mientras juega en el manantial y una rana se la devuelve a cambio de convertirla en su amiga de juegos. Desenlace, la rana se convierte en un joven príncipe. Ahora visualicemos el ejercicio. Contamos con los mismos datos, título del cuento, autor, personajes, trama y desenlace. Título del cuento, Cenicienta, autor, los hermanos Grimm, personajes, una princesa, madrastra, hermanastras, príncipe y animalitos. Trama. El príncipe organiza un baile para buscar esposa, pero, a pesar de ser su mayor ilusión, la madrastra impide asistir a Cenicienta. Mientras llora aparece su hada madrina, que la transforma en una princesa para ir al baile, advirtiendo que el hechizo se deshará a medianoche. Su desenlace, la joven con ayuda de sus amigos los animales y de la hada madrina, con magia logran que Cenicienta tenga un carruaje y un hermoso vestido para ir al baile. Allí el príncipe queda prendado de ella. Así es como consigue a Cenicienta y se casa con ella. Siguiente título del cuento, Blancanieves. Autor los hermanos Grimm. Personajes, una princesa, una reina malvada, 7 enanitos, el príncipe y el espejo mágico. Trama. Blancanieves, la princesa más bonita y más dulce de la tierra, vive en un castillo con su malvada y orgullosa madrastra, una reina malvada que no soporta su deslumbrante belleza, sobre todo después de que el misterioso espejo mágico le dice que la más bella del reino es su propia hijastra, Blancanieves. Su desenlace, Blancanieves casi muere por la manzana envenenada, pero el príncipe la encuentra y le da un beso de amor que le saca el pedazo de manzana envenenada y la despierta de un sueño eterno. Este es el ejercicio. Continuamos. Presten atención y observen qué similitudes y diferencias se encuentran en la obra de los autores cuyos textos analizaron. Tenemos los dos cuentos, El enano saltarín, Rumpelstiltskin y El rey rana o Enrique el Férreo. Similitudes. Son los mismos autores. Los dos tienen 4 personajes. En los dos uno de los personajes es un rey. En los dos una mujer sufre y es condicionada para mejorar su vida. Los personajes que están en el título tienen nombres secretos. Diferencias. Tienen personajes diferentes, los escenarios son distintos y tienen finales diferentes. El autor de mi cuento favorito. En equipo decidan qué les interesa saber sobre los autores de los cuentos que leyeron y dónde buscarán información. Pueden guiarse con preguntas como las siguientes. ¿Dónde y cuándo nació? Nacieron en Alemania en 1785 y 1786. ¿Utiliza un seudónimo o su nombre? Utilizan el seudónimo, los hermanos Grimm. ¿Cómo se llaman sus cuentos más conocidos? Blancanieves, La Cenicienta, Caperucita Roja y Pulgarcito. ¿Se dedica o dedicaba a otra cosa además de escribir cuentos?
Sí, también escribían canciones y fueron profesores y bibliotecarios de una universidad. ¿Cuáles son o eran sus pasatiempos? Les gustaba dar caminatas y platicar con la gente. Encuentren la información que acordaron buscar. Posteriormente platiquen sobre lo que saben de las biografías, para qué sirven, cuáles son sus características principales, si han leído alguna, etc. Sirven para conocer datos importantes sobre la vida del autor, desde su nacimiento hasta su muerte. Características principales. Es un texto narrativo redactado en tercera persona. Los hechos se presentan en orden cronológico. Incluye datos sobre la familia del autor, sus estudios, las diferentes etapas de su vida y sus obras principales. El texto biográfico. En grupo y en voz alta lean el siguiente texto. Los hermanos Grimm. Los hermanos Jacob Ludwig Karl Grimm y Wilhelm Karl Grimm nacieron en Alemania en 1785 y 1786 respectivamente. Ambos estudiaron Derecho en la Universidad de Marburgo de 1802 a 1806, pero como les interesaba investigar sobre la lengua y el folclore de su país, recorrieron diferentes lugares y hablaron con campesinos, vendedoras de mercados, leñadores, entre otras personas. Así recuperaron historias de los lugareños, quienes las conocieron por sus abuelos. Se cuenta que la mayor parte de las historias recopiladas se las narró una mujer llamada Pastora. Entre 1812 y 1822, los hermanos Grimm publicaron una colección de cuentos que titularon Cuentos infantiles y del hogar, que también llegó a conocerse como los cuentos de hadas de los hermanos Grimm. Entre sus cuentos más populares están Hansel y Gretel, Blancanieves, Cenicienta y Juan sin miedo. Wilhelm murió el 16 de diciembre de 1859 y su hermano Jacob el 20 de septiembre de 1863. Continuamos. Con la información que encontraron sobre su autor elegido, escriban un texto que incluya datos y comentarios acerca de su obra, qué escribe, qué tipo de personajes y qué escenarios describe, a qué finales recurre, felices, trágicos o cómicos, entre otros. Si el texto lo requiere, pueden usar comillas para indicar las citas textuales. Ejemplo y ejemplo 2. Visualizamos el primero. Guadalupe Alemán Lascurain nació en México en 1971. Es autora de libros y maestra universitaria. Ha publicado varias adaptaciones de mitos griegos para niños, así como 2 novelas juveniles que obtuvieron premios. El Mundo, Septiembre Adentro, Premio Castillo de la Lectura en 2000. Y El Nombre de las Brujas, Premio Antonio Robles en 1988. Le gusta estructurar historias fantásticas con ambientes cerrados, donde se juega con mensajes secretos y personajes misteriosos. Sus héroes preadolescentes suelen enfrentar diversos retos con astucia y humor. Vamos con el segundo ejemplo. Juan de Dios Peza, 1852-1910. Juan de Dios Peza fue un poeta, político y escritor mexicano que nació en la Ciudad de México el 29 de junio de 1852, en el seno de una familia conservadora. Su padre fue consejero de Maximiliano y ministro de Hacienda. Inició la escuela de agricultura, después estudió en el colegio de San Ildefonso y, en 1867, ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria, donde fue alumno de Ignacio Ramírez, poeta e ideólogo liberal conocido como el Nigromante, y de Ignacio Manuel Altamirano, escritor, periodista, maestro y político liberal mexicano. Con la influencia de estos dos grandes, Juan de Dios Peza se volvió partidario del liberalismo. Al terminar la escuela preparatoria ingresó a la Escuela de Medicina, donde conoció a Manuel Acuña, poeta romántico mexicano, con quien mantuvo una amistad cercana.
Sin embargo, impulsado por sus ideas liberales, decidió dejar la carrera de medicina y dedicarse a la literatura y el periodismo. Trabajó con la revista Universal, El Eco de Ambos Mundos y la Juventud Literaria. En 1878 fue nombrado diplomático para España, donde convivió con otros grandes escritores de la época, como Núñez de Arce. Al regresar a México ocupó varios puestos públicos, entre ellos el de diputado, pero sin abandonar la literatura. Fue catedrático del Conservatorio y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Entre sus obras poéticas se pueden mencionar Poesías, 1873, Canto a la Patria, 1876 y La Lira Mexicana, 1879. Entre las escritas en prosa están la biografía de Ignacio M. Altamirano, 1878, y Memorias, Reliquias y Retratos, 1900. Su obra más conocida es Cantos del Hogar, 1884, que ha sido traducida a varios idiomas. Murió el 16 de marzo de 1910. Continuamos. La revisión de los borradores. Cada equipo revisa el texto biográfico que elaboró e intercámbielo con otro equipo. Revisen que su texto biográfico contenga introducción, asunto de la obra, los datos relevantes de la vida del autor, los comentarios de algunas de sus obras y conclusión, por qué vale la pena leer a este autor. Regresen el texto al equipo correspondiente. Después, busquen la biografía del autor que eligieron y compárenla con su trabajo. Si desean modificar o agregar algo, háganlo. Vuelvan a leer su texto y, de ser necesario, integren correcciones. Observamos la introducción. Está Jacob, Ludwig Karl Grimm y Wilhelm Karl Grimm, mejor conocidos como los hermanos Grimm. Fueron dos escritores alemanes muy populares. Jacob nació en 1785 y Wilhelm en 1786. Tenemos los datos relevantes del autor. Ellos estudiaron Derecho, pero dedicaron su vida a escribir cuentos para niños basados en historias y relatos que recopilaron de los lugareños con los que convivían. También les gustaba escribir canciones infantiles y además fueron profesores y bibliotecarios en una universidad. Los comentarios de sus obras. Comúnmente sus cuentos incluyen personajes como reyes, princesas, príncipes, brujas, hadas y animales. Los escenarios que usan son fantasiosos y ocurren en bosques, castillos, aldeas, campos o jardines. En sus cuentos los personajes principales logran resolver su problema y logran ser felices, mientras que para los villanos hay un final trágico. Algunas de sus obras más famosas son Caperucita Roja, Blancanieves y Cenicienta. Conclusión. Los cuentos de los hermanos Grimm son hasta la fecha las obras más conocidas entre la literatura infantil y son consideradas un clásico para chicos y grandes. Continuamos. Producto final. Pasen en limpio su biografía y publíquenla en el periódico escolar. Visualizamos el producto final. Tenemos el título: Jacob Ludwig Karl Grimm y Wilhelm Karl Grimm. Los datos ya los leímos en 2 ocasiones y así es como se presentaría finalmente el producto final. Con esto concluimos la práctica social del lenguaje 13, conocer datos biográficos de un autor de la literatura infantil o juvenil. En este caso nos enfocamos a los hermanos Grimm. Bien, esperando como siempre la información haya sido de gran utilidad para ustedes para poder resolver las actividades de su libro de texto. Les recordamos que es un material de apoyo al cual ustedes pueden enriquecer con diferentes títulos, con más información, ilustraciones o incluso modificar lo que sea necesario. Una vez más, gracias por ser parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso.
Gracias por visualizar nuestro contenido. Si aún no eres parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso, te invitamos a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos contenidos. Si el contenido del video fue de gran utilidad para ti, te invitamos a seguirlo compartiendo con más compañeros para que puedan desarrollar las actividades de su libro de texto, o con más papás para que continúen apoyando a sus hijos en las actividades escolares. Regálanos tu like, es importante para nosotros y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.